Bien, hoy nos visita Rebeca Medina. Rebeca es arquitecta, docente, especialista en patrimonio y tuve el privilegio y el gusto y el placer de que fuera mi profe y hoy que está en el programa, en serio te lo digo Rebeca, es un placer total. Y te voy a hacer una pregunta que te puede sonar un tanto ingenuo, naif, pero ¿por qué es importante estudiar o en todo caso pensar la historia o el patrimonio llevádolo al caso de estudio en la arquitectura o la ciudad? Al caso de la especialidad. Claro. Sí, primero tenemos un área de ciencias sociales dentro de la currícula, o sea que la formación del arquitecto, la parte social, porque el hombre es un ser social, es indispensable. De allí que el estudio de cómo el hombre fue ubicándose en el territorio y lo fue modificando, es esencial para seguir construyendo y transformando ese territorio. Por eso es importante saber de dónde venimos, para saber a dónde vamos. Eso es sería la respuesta un poquito tonta a la pregunta no tan tonta, porque de ahí nace la especialidad. Dentro de todas las posibilidades que tiene esa maravillosa carrera que es la arquitectura, que entre otras cosas me da el placer de tener alumnos como ustedes, es la variedad de especialidades a las que podemos alcanzar. Una de ellas es historia, y dentro de la historia, o paralela a la historia, porque necesitamos también otra formación más, es la parte del patrimonio arquitectónico, que ya no es estrictamente arquitectónico ni estrictamente urbano, sino que hay una diversidad en la cultura que lleva a la diversidad de patrimonios. Por eso las especialidades actualmente se ligan mucho más a la gestión de esos patrimonios diversos que en sí a la conservación de un edificio aislado. Pero esencialmente es porque el hombre es un ser social y la historia se ocupa de ese ser social en el territorio. Me estoy moviendo del micrófono, me están haciendo señas. Y por eso es fundamental entender que la historia es parte del proceso de diseño. Quería saber, ya que desencadenaste en la gestión, ¿quiénes son los organismos o quiénes son los encargados de gestionar el patrimonio? Bien, esa es una pregunta bastante amplia. ¿A quién le corresponde? Y es la que nos lleva a la mayor complejidad de esta especialidad que es el patrimonio. A nivel internacional, si empezamos desde arriba para abajo, la UNESCO se encarga a través del Comité de Patrimonio Mundial de la selección de aquellas obras que son únicas para todo el hombre, pero a nivel internacional. De allí que esa categoría de valor universal excepcional es la que permite identificar esos patrimonios. Le sigue el nivel nacional. El nivel nacional es el que detecta, en el caso nuestro, la Comisión Nacional de Bienes Culturales, a nivel de todo el territorio nacional, aquellos bienes que hacen a la construcción de la identidad del argentino. También hay una escala provincial, por eso las provincias tienen sus propias leyes de patrimonio, que no son solamente arquitectónicos, sino que son arquitectónico, urbano, intangible, muebles, arqueológicos, etcétera. Y finalmente están las municipalidades, que a mi criterio es justamente la administración que está más cerca del bien. Por lo tanto, es la más importante en el proceso de iniciar el reconocimiento de esos patrimonios. Esas serían como las escalas. Y esas escalas van acompañadas de legislación, y las legislaciones se aplican, mal o bien, pero se aplican, y a partir de eso uno va construyendo esta cuestión de conservar, proteger, pero también enriquecer el patrimonio que nos legaron. Y para eso necesitamos, porque lo hablamos antes también, por eso estoy dándote pie, para eso tenemos que construir un catálogo de obras. ¿Podés explicarnos un poquito de qué se trata eso? Bueno, cuando empezamos a gestionar estos patrimonios, la idea principal o la idea esencial es entender que nosotros somos dueños de esos patrimonios porque lo heredamos, pero que esos patrimonios tienen dueño, son privados. Hay muchos de patrimonios en los cuales nosotros tenemos que intervenir, que no son propiedad de la provincia, de la nación o del municipio. A veces son propiedad de la iglesia, muchos de ellos son propiedad de la iglesia y por lo tanto son privados. Y después están los edificios como viviendas que son privados. De acuerdo a la Constitución hay un estatus en esos
bienes privados que hay que respetar, pero que por este derecho a conocer y a aprender desde el patrimonio, desde la Constitución hasta las legislaciones nuestras, provinciales y algunas municipales, entre ellas las de Carlos Paz, permiten la intervención y la conservación de estos bienes que son privados. Para eso es necesario un catálogo, es decir, para eso primero uno tiene que, este objeto que tengo acá lo identifico, es decir, lo describo precisamente y a través de esa descripción aseguro que este bien y no otro sea el que está protegido. De eso se hacen listas, las listas son larguísimas, como en el caso de Córdoba, que tiene más de 800, o cerradas y cortas, como en el caso de Carlos Paz, que en una época tuvo una lista de 15 o 16 y creo que después se amplió. Sí, no me gustaría asegurarlo porque después esa ordenanza se modificó un poquito. Por eso hay distintas formas de catalogar también. Hay catálogos abiertos, hay catálogos cerrados, hay catálogos que son exclusivamente monumentales, hay otros que son domésticos, es decir, que incluyen todo tipo de bienes que hacen a la memoria de esa comunidad. Lo esencial es eso. El catálogo que te permite aplicar la normativa. Sin catálogo no podés aplicar la normativa porque no sabés qué conservas. ¿De dónde te agarrás para decir estos y es una cuestión legal. Sin esa parte legal al medio, sin esa tutela legal, vos no podés entrar a conservar algo que es privado, que es, por derecho constitucional, privado de una persona. Por eso el catálogo es esencial. No es que restrinja, porque el miedo de la gente es, ay, lo declaran y no puedo hacer más nada. No, lo puede hacer porque es propiedad privada, pero lo puede hacer dentro de ciertos márgenes que establece la ordenanza. Si la ordenanza está bien hecha, el que está en la municipalidad puede ejecutar la ordenanza. Obviamente, tiene que tener una preparación, y ahí vamos a lo otro. A veces tenemos ordenanzas, tenemos catálogos, pero no tenemos profesionales municipales preparados para aplicar esas ordenanzas. La cuestión de que esto tiene que ser una política de Estado es algo por lo que venimos luchando desde hace mucho, que no me gusta referenciar a Europa, pero bueno, es de ahí de donde salen los primeros estudios y las primeras gestiones. Para ellos es natural conservar. A nosotros todavía nos cuesta dar ese paso a que sea natural conservar. Para nosotros es como natural demoler. Es muy interesante, toda esta reflexión me lleva a algo que pasó paradigmáticamente acá en Villa Carlos Paz con la casa que era de don Nicandro Paz, ¿no? Que ahora es el disco del avión. Es el estacionamiento. El estacionamiento. Hace muy poco, enfrente de la Merian, en el edificio Amerian, también se demolió una casa para hacer una playa de estacionamiento también. ¿Hasta qué punto, o sea, también la falta de conciencia de conservación, ¿cómo podemos restringir o cómo podemos hacer que eso no tenga, digamos, estos resultados, digamos? Siguiéndote, no hablaría de restricciones, hablaría de conciencia. Porque en el caso de la casa que mencionas, donde está el supermercado, la casa estaba en la lista esa para conservar. Después tiene que haber profesionales que, respetando lo que dice el marco legal, que sería la ordenanza que está en vigencia, aplique ese marco legal. Por eso lo de la política de Estado. Tiene que ser una política de Estado. Lo que nosotros vemos casi siempre es que hay gestiones que son más accesibles en cuanto a la conservación del patrimonio y otras gestiones que no. Entonces vamos fluctuando de gestión en gestión a ver quién aplica mejor o no, o le interesa aplicar o va con su marco político a aplicar o no esto de la conservación del patrimonio. Sí, pasa mucho también con el ambiente, con el medio ambiente. Es lo mismo, pero en el caso del ambiente ganó mucho en educación. Lo que nos falta a nosotros en el área de patrimonio es ganar en el área de educación. La educación es fundamental para esto. Ustedes se dan cuenta, incluso cuando cursan arquitectura, las historias van por un lado a veces y los diseños van por el otro. Son pocos entre ustedes, los alumnos, que entienden que esas dos cosas van de la mano. Entonces, cuando llegan a tesis, eligen un tema y frecuentemente vuelven al área de historia y preguntan. Frecuentemente hay otro gran porcentaje de alumnos que no vuelve al área de historia y pregunta. No porque sea obligatorio, sino porque es una cuestión de sensibilidad en el diseño, empezar a ver qué pasó, porque a esta altura casi no vamos a inventar nada, y cómo innovo, no cómo copio, sino cómo innovo
a partir de eso. Y el patrimonio arquitectónico es lo que en estas regiones latinoamericanas nos puede dar la base para la innovación, para el cambio, porque es diferente del resto de los patrimonios que existen en el mundo. Cuando hablabas de Europa, hace un tiempo recomendamos un documental que era Bye Bye Barcelona, donde ellos también trataban algo que era como la conservación únicamente de la fachada. O sea, atrás de la fachada hacían cualquier cosa, digamos, pero la fachada como una, digamos, una trampa a la ley, ¿no es cierto? Y eso yo recuerdo que en Córdoba me parece que un Telecom o algún edificio... En una época estuvo de moda, eso se llamaba fachadismo. Pero no te creas que es tanto en lo de ellos dejar la fachada y hacer cualquier cosa adentro. El cualquier cosa adentro de ellos es diferente de cualquier cosa adentro del nuestro. El nuestro más peligroso. Y vos ten en cuenta que las ordenanzas nuestras permiten 21 a 36 metros de altura. Y ellos nunca tienen esas alturas, menos en ciudades históricas. Entonces, ahí ya la diferencia es abismal. Sí, esto hablaba un poco o sea, como especie de pequeños hoteles ratoneras, como le dicen ellos, porque son hoteles con muchas habitaciones muy chiquitas y se dejaba la fachada, digamos, de un edificio cultural o histórico, y adentro hacían eso. Claro, acá ponemos un supermercado, la playa de un supermercado directamente. O te vas en altura. Y ahí cambias todo el perfil de la ciudad. ¿Qué es lo que le pasó a Nueva Córdoba? Hoy llegamos a las villas serranas desde Córdoba, desde Santa Fe, desde Buenos Aires. Llegamos a través de autopistas, pero otrora. ¿Cómo era? ¿Cómo nos comentabas que...? Me van a hacer confesar la edad. No, para Yo nada. venía a veranear con mi familia, muy pequeñita, eso sí, no manejaba, a Tanti. Y me acuerdo de llegar a Carlos Paz por un solo camino, o sea, la ruta, muy pocos autos, uno de ida, otro de vuelta. A veces el embotellamiento era en días muy feriados largos, cuando volvíamos cercanos a Córdoba, rumbo a Belville. Y ahora uno llega en autopista, muchos autos que van, muchos que vienen, y seguimos vendiendo la idea de Villa Serrana. Y hay un cambio importante en el paisaje que trajo justamente el uso intensivo del automóvil. Y también, porque a todo esto, como siempre, cuando tenemos un tiempito antes y vamos como conversando acerca de cómo vamos a organizar los bloques, surgen conversaciones que habría que grabarlas. El 2020 tiene que venir con grabación del backstage. Hablábamos de que estas villas tienen, o nos comentabas, que una de las lecturas que podemos tener acerca de por qué se pobló la serranía está relacionada con la salud, la búsqueda de ambientes saludables. ¿Lo podemos definir así? Efectivamente. Y de la mano de lo que veníamos conversando antes, cuando empezamos a armar estos catálogos, lo que normalmente hacemos es rastrear históricamente cuáles han sido los tipos tradicionales en la región. En el caso de los valles nuestros, como el Valle de Punilla, el de Tras la Sierra es un poco más complejo, si se quiere, por esa división entre Tras la Sierra. En cambio, el nuestro fue, digo nuestro porque viví mucho tiempo en Tanti, tengo que aclarar esa parte también, fue la entrada de los españoles para la conquista y la ocupación del territorio cordobés. Es decir, que fue como el primer sector que el español entra. A partir de ahí fue parte también de uno de los caminos reales del Alto hacia el norte. Después vino, durante la colonia, una etapa de producción y de extracción, o sea que tenemos algunas estancias muy antiguas, como la que quedó abajo del lago o la estancia de los Bustos, por ejemplo. Del lago San Roque. Sí, del lago San Roque. Después viene una etapa en donde se vende este paisaje a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como un paisaje casi paradisíaco, similar al europeo. Venga Suiza en Carlos Paz, decía alguna propaganda muy vieja. O París en la Sierra, Sierras Hotel en relación a Altagracia. Sí. Y se transformó en espacios de turismo de jerarquía. Ahí aparecieron castillitos, chalet y toda una serie de viviendas de alta jerarquía arquitectónica en cuanto al siglo XIX. Después vinieron conjuntos importantes en esta cuestión de la salud, porque eran microclimas especiales para la salud de los pulmones y también para el cuidado de una enfermedad más contagiosa que era la tuberculosis, tanto Altagracia como Cosquín, Viale Macé
y esa zona son espacios donde clínicas, sanatorios y grandes hospitales cambiaron la forma de vida, y después finalmente llegaron un turismo un poco más masivo, que fue un turismo gremial, que empezó a construir los grandes conjuntos de veraneos para esos gremios. Y así el territorio va cambiando, y esos son como las capas que vamos superponiendo, y esa es la base del patrimonio que tiene este valle. Y en particular también mucho chalet, es decir, la gente que desde Córdoba, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, que eran los que más nos visitaban y se quedaban, no podían construir grandes residencias, pero sí el chalet. Por eso hay tanto chalet que a veces tiene cierta característica serrana. Y lo serrano era el jardín adelante, el jardín atrás, el chalet aislado dentro del lote, mucho verde. Es el sueño del cordobés. Es el sueño del cordobés posiblemente. En vez del sueño en la casa propia, era el sueño del cordobés tener la casa cerca del arroyo. Además. Y también tener un gran parque. Una superficie propia, privada. Y que tienen parte de paisaje europeo y parte de paisaje de Sí, se me vino a la cabeza el Camino al Durazno, el Camino a los Gigantes, ese es que uno. tiene grandes casonas y castillitos, pinos, que obviamente que no eran son acá. exóticos. Palmeras aparecen de vez en cuando, sí. La verjita con una barandita bajita, galerías. Mucha galería. Y esa es la idea de Villa Serrana. Cuando uno empieza a cambiar esos patrones de asentamiento, cambia el perfil de Villa Serrana. O sea, cuando uno piensa en Villa Serrana, piensa en esa idea. Sí, y aprovechando, bueno, vamos a decir la verdad, hay una pregunta sorpresa que no es tal, pero vamos... Arruine la sorpresa. No, claro, pero no importa. Están reclamando acá. Sí, claro, porque el momento era... No me la perdono. No se la perdono porque claro, pero Rebeca, hagas de cuenta. Hay una usted pregunta que no escuchó previamente. Que no conozco a la persona que no conoce quién está preguntando. No. Que, nunca la vi. No, excelente docente. De acá va un beso. Vamos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mara Carmignani. Desde ya les agradezco muchísimo por haberme convocado para participar de este programa en el que tienen como invitada de lujo a la arquitecta Rebeca, con quien trabajo desde hace ya varios años. La pregunta o el interrogante que se nos suele presentar en casi todos los desafíos que emprendemos juntas o los trabajos de investigación es la relación estructural que se presenta entre la comunidad, el patrimonio y la identidad. Cómo esos tres conceptos se vinculan y dan respuesta de la manera más adecuada. Ese interrogante les dejaría como tema de debate para conversar con Rebeca. Gracias nuevamente por haberme invitado. Les dejo un fuerte abrazo a todos y los felicito por el trabajo que hacen. Bueno, gracias, Mara. Si estás escuchando, si no, de acá va este abrazo enorme. Y más que merecido, encima un lujo, porque es un lujo para nosotros y un lujo tenerla. Y un lujo para mí también. Bien, bien. Todos lujos compartidos. Lujos compartidos. ¿Y qué preguntó Mara? Mara preguntó por los tres pilares en base a los cuales se trabaja en el patrimonio, ¿no? La comunidad, por eso de que el hombre es un ser social, el patrimonio, es decir, lo que cuidamos, y la identidad. Si uno no cuida para construir identidad, es difícil construir, porque no tiene los materiales para construir. De allí que la concientización y la educación de la comunidad es esencial para que reconozca el patrimonio que tiene y para que siga construyendo ese proceso de identidad. Es como la base de todo, pero también es lo más difícil, porque no siempre la comunidad es permeable a esta cuestión de la educación, como sí lo ha sido con la cuestión biológica y ambiental que hablábamos antes. Tampoco es fácil llegar a los que gestionan esa comunidad. Recién estábamos hablando de los municipios y de la legislación. Ahí es difícil hacerles entender cuán esencial es para una villa serrana, cualquiera sea de las del Valle Nuestro, conservar esa idea de villa serrana. Porque es lo que los identifica. Porque propiedades en alturas, no sé si puedo seguir criticando, y palmeras tenemos en cualquier lado. Pero un perfil de villa serrana, cordobesa, no está en otro lugar del mundo. Y ahí es cuando las gestiones municipales tienen que saber aprovechar lo que tienen de singular para construir a partir de ahí. Eso es lo único diferente que nosotros tenemos. Todo lo demás podés construirlo. Eso, que es la identidad, no. Y
me queda entonces que el patrimonio es lo que vincula esta cuestión de la sociedad y la identidad. Sin este patrimonio, por ahí hay alguna definición desde la sociología que dice que el hombre puede ir sin ningún hilo por la vida y que esa pérdida de conciencia es lo que lo hace caer en esta cuestión postmoderna, globalizada, sin ningún tipo de conexión con la realidad. La conexión con la realidad, sí, la conexión con la realidad te lo da la realidad de todos los días, que es salir de tu casa y ver cosas que vos conozcas. No por eso tenés que congelar una ciudad, que es lo que la gente tiende a entender cuando dice, ay, vamos a conservar este sector. No, hay determinados parámetros que se pueden aplicar para conservar ciertas cosas y después sí, obviamente, la ciudad tiene que crecer. Aunque no quiere hacer mucha relación con Córdoba o del Cucú. Todo el mundo conocía el Cucú. Y el Cucú tenía un perfil que era rural prácticamente. Uno pasaba al frente del Cucú y no había más nada que el Cucú. Ahora uno pasa y es tanta cosa alrededor del Cucú que difícilmente uno mira el Cucú. Y ahí vamos con lo de la identidad. ¿Para qué lado la construimos? Estábamos también hablando recién de cómo los locales se resisten a esta cuestión del turismo y a veces se aferran al patrimonio o a veces no. También habría que preguntarle al ciudadano de Carlos Paz, a los nacidos y criados, ¿qué opinan de su patrimonio? ¿Qué opinan de su identidad? ¿Y para qué lado quieren llevar esa identidad? Y también qué se identifica o qué se considera patrimonio. ¿Qué entienden ellos por qué es su bien cultural? Hace mucho ya que dejamos hablar de patrimonio en relación a monumentos como cosas únicas, de gran escala, singulares, que no se pueden tocar. Ya hablamos de bienes culturales, son cosas que están más cerca de la gente. Es aquello que te permite no perderte en tu ciudad, porque conoces una esquina, conoces un punto, conoces otra cosa, y de ahí vos te organizás tu vida mental. Para nosotros es muy fácil, o estamos acostumbrados a que nos cambien las cosas. Otra vez esa referencia europea. A los europeos no les es tan fácil cambiar. Ellos están acostumbrados a su perfil y por eso, y porque se identifican con eso, no se lo cambian el perfil. Ellos son los que se quejan. A nosotros no. Muchas veces el cambio significa progreso. Habría que ver qué se entiende por progreso. ¿Qué tipo de progreso es el que nosotros pretendemos? La base de lo que preguntaba Mara, para mí se responde a través de la educación. La educación es lo que vincula necesariamente la comunidad con el patrimonio, con la identidad. Juan Kronfuss era un húngaro, de los tantos profesionales arquitectos que se vino desde Europa a la Argentina, cuando acá no había profesionales, y trabajó en la República Argentina, especialmente en Córdoba. En Salta también, anduvo por Salta. Lo que anduvo haciendo por Salta y por el norte argentino fue dibujando, porque ese libro de esta arquitectura colonial argentina es como el primer relevamiento de los edificios tradicionales nuestros, sin hablar todavía de patrimonio, porque no existía, esto es los años 20, 1920, antes incluso de 1920, creo que el libro es del 27, o la obra de acá de él es también cerca del 27, de Córdoba. Y la sensibilidad de él le llevó a identificar un patrimonio que le era ajeno, porque era húngaro. Eso te quería decir, miranos qué increíble. ¿Sí? Siempre tienen que venir de afuera. De afuera a decirles, marcarnos, miren, eso es extraordinario. Tiene un valor universal excepcional. De hecho, ese dibujo que tienen hoy forma parte del conjunto que está declarado Patrimonio de la Humanidad. Es la estancia de Jesús María, la parte de atrás. Qué adelantado el muchacho, ¿no? ¿Qué tal Kronfuss? ¿Qué tal Kronfuss? Que también intervino, creo, en Córdoba hay un barrio, ¿no? Sí, el barrio Kronfuss es de él. Interesante, un barrio, ¿no?, neocolonial, de los primeros conjuntos urbanos así a esa escala. Y San Vicente, trabajó, ¿no? ¿En San Vicente está? Al borde de San Vicente, borde, sí. sí. Trabajó límite, tanto claro. en neocolonial, de ahí el interés de él por mirar el colonial original nuestro, y también en movimiento moderno, puro. Hizo las dos cosas. ¿El movimiento moderno también? También, es de la pisó. misma época. Bueno. Él hace las dos cosas. ¿Hay alguna obra? Y tiene Art Deco también. ¿Alguna obra de movimiento moderno que podamos visitar o que a lo mejor identifiquemos? De Kronfuss, en este momento ahora no me acuerdo porque son viviendas que no son tan conocidas. De él sí, aparte de... Bueno, el barrio... Esta es el Hospital Misericordia, es de Kronfuss.
Ese hospital también es de Cronfus. Hay una escuela, creo que ahora no me acuerdo el nombre. Ya estoy dando posmoderno, así que no lo tengo. Se me fue de la cabeza esta parte que es siglo XIX y principios del XX. Pero sí, fue un extraordinario arquitecto que nos tocó. Queríamos pasar una preguntita de un colega con un saludo también que viene incluido. Hola, bueno, mi nombre es Jorge Toscano. Quiero hacerle una pregunta a la arquitecta Medina y mandarle un saludo grande. Mi pregunta puntualmente es cómo se trabaja con la comunidad y municipio para que éstas tomen conciencia y sepan comprender la importancia de una tipología particular, como puede ser puntualmente el caso del Hospital Neuropsiquiátrico ahí en Santa María de Punilla, o la vivienda en Minas Montes del arquitecto Vladimiro Acosta en La Falda, y que estas, digamos, al ser que son resultados de ciertos momentos históricos, y tal vez, uno no soy yo para juzgar, pero que pueden ser a lo mejor de mayor importancia que una tipología religiosa, que a veces son las más fáciles de identificar por parte de la sociedad y de los mismos municipios. Agradeciendo otra vez a Jorge que pregunte. Con Jorge trabajamos todos los viernes también, es Acripto de Historia 3A. Casi es continuidad de la pregunta de Mara, ¿no? ¿Qué es lo que más nos preocupa a nosotros? ¿Cómo hacerles entender esta cuestión de la comunicación de ahora a los que están a cargo de la custodia de estos patrimonios, si lo saben y si no también, que son importantes? La primera parte es la investigación. Antonella también me preguntaba, ¿qué investigamos nosotros en la facultad? ¿Qué investigamos en la universidad? Investigamos a partir de la historia y desde ahí, tratando de que la cuestión del patrimonio sea también un área reconocida, la vinculamos con urbanismos, paisajes, historias puras, a veces la gestión del patrimonio. Esta investigación de la que yo estoy usando ahora, tipo machete, es parte de una de esas investigaciones de los bienes culturales de la provincia de Córdoba. Lo interesante después de estas investigaciones es poder transmitirles a los municipios, y lo hemos hecho siempre, a las municipalidades tanto de Córdoba como las otras del interior con los que hemos trabajado, los procesos históricos que construyen sus respectivos territorios. Y cómo, por ejemplo, y acá tengo una lista que no es muy corta, en la provincia de Córdoba hay asentamientos aborígenes, si bienes muebles e inmuebles arqueológicos y paleontológicos, o sea que hay que empezar desde ahí. Capillas rurales entre los siglos XVI y XVIII, el Camino Real y las Postas, los trazados urbanos de villas, tanto las originales como las que después modifica y funda Sobremonte, obras civiles institucionales de los siglos XVI, XX, o sea, del XIX y el XVIII el medio, que son conjuntos importantes como los que mencionábamos recién, tanto los de salud como los gremiales. La red ferroviaria de la provincia, por ejemplo, que es una de las más importantes de la nación. Los bienes muebles e inmuebles y espacios generados por la llegada de la inmigración a la provincia de Córdoba, o sea, el centro productivo del país. Las técnicas constructivas y artísticas que hemos usado, una de las cuales, por ejemplo, dibujar, es lo que nos legó Cronfus. Las costumbres, los ritos, las leyendas de las comunidades de la provincia. Los documentos que generan muchas de estas instituciones, como los archivos y los municipios, incluso las casas parroquiales. Y los documentos y manuscritos relacionados con la propia historia tanto de la provincia como de cada uno de los municipios. Esto desde cada uno de los municipios, la historia regional hace muy poco, que cuando digo muy poco son 30 o 40 años en contra de 200 o 300, ¿no? A veces uno no sabe lo que tiene en su territorio. Cuando uno les empieza a contar, mire, su territorio no es simplemente la casa que se hizo hace 20 años, sino que acá tiene asentamientos del siglo XV, entonces es posible empezar a construir otro tipo de diálogo, pero para eso uno necesita siempre estas primeras investigaciones históricas, que son efectivamente casi historia pura, pero que tienen que ir vinculadas a la identificación de estos bienes que hacen la construcción de la identidad que hablábamos recién. Entonces, cuando uno tiene más o menos identificados estos bienes y puede justificar por qué eso tiene relación con el resto de la comunidad, porque evidentemente hay gente que o ha trabajado, o su abuelo, o su padre, su tío, o él, en relación a una de estas cosas, los ferroviarios, por ejemplo,
La red ferroviaria cordobesa es fabulosa y la cantidad de gente que ha trabajado en la red ferroviaria y son los ferroviarios esos, que ya no trabajan más, los que mantienen viva la tradición de algo que está desapareciendo, y lo que no solamente estamos perdiendo la cuestión física, estamos perdiendo dinero, porque eso está construido. Eso, ¿por qué no lo hubiera pasado y seguimos comparando a los europeos? Porque no tienden a perder dinero. Una red ferroviaria construida como la nuestra, una de las más largas que existe en Sudamérica, es algo que no se deja de lado porque sí, salvo por gestiones que no miran lo que están dejando de lado. En el caso de Córdoba tiene estaciones de ferrocarril, y porque yo miro nada más que las estaciones de ferrocarril, me enseñaron a mirar un poco más porque participé de un relevamiento ferroviario y ahí aprendí algo, pero hay estaciones desde de influencia francesa, inglesa, manierista, ferrocarril puro, de lo que busquen hay. Además de todo lo que trajeron ingleses y franceses y hasta belgas para la construcción de eso. Y ahí viene también el patrimonio de la inmigración. Sí, el patrimonio cordobés es tan vasto y tan rico que en cualquier municipio que ustedes buscan, algo tiene. Me haces viajar y ver los tanques, ¿no? Sí, el tanque. Por los ferroviarios. En Cosquín tenés. En Cosquín hay un tanque que es hermoso. Porque Cosquín fue cabecera de ramal durante un tiempo. Porque bien. Llegaba hasta ahí, daba vuelta, y hasta que no se construyó más adelante, durante un tiempo Cosquín Después fue... llegó Cruz del Eje. Después claro. llega Cruz del Eje, es la cabecera principal nuestra al norte.